pues si tú no me la das en el plazo que si tú no me la das en el plazo que yo te lo he indicado, pues entonces yo voy la busco con policía. Eso fue lo que hizo el Ministerio Público desde el punto de vista procesal. Lo hizo correcto. Ni siquiera requiere orden judicial, porque la juez asignada para ese caso se puso a dar una orden judicial. Ella no le compete dar orden judicial porque el Ministerio Público lo puede hacer sin orden judicial. Puede allanar el despacho del presidente de la República y no requiere orden judicial. Esa es otra de las diligencias. También está la proposición de diligencia, que es otra actividad que se da en la etapa preparatoria. ¿Y en qué consiste la proposición de diligencia? Bueno, las partes, la víctima, el imputado, pueden requerirle al Ministerio Público, mire, yo quiero que usted me haga tal diligencia. Por ejemplo, el imputado le dice, mire, en tal sitio hay una prueba que me beneficie, yo quiero que usted la busque, porque a mí no me la dan, pero a usted como autoridad se la pueden dar. El Ministerio Público tiene que solicitarla o puede negarse. Pero si se niega, la parte pueden ir ante el juez de la instrucción y solicitársela a él porque el Ministerio Público se negó. Y ahí se arma una audiencia y el Ministerio Público alega el porqué de la negación y quien la solicitó dice lo importante que es, entonces el juez decide. Se arma una audiencia de proposición de diligencia, te la pido Ministerio Público, tú no me la quieres buscar porque no te da la gana, bueno, pues me voy donde un juez de la instrucción. Acuérdense que mientras yo hablo, usted puede interrumpir y hacerme la pregunta. ¿Estamos de acuerdo? Otra diligencia que se da en la etapa preparatoria es el anticipo de prueba. ¿Qué significa el anticipo de prueba? Esto significa producir prueba antes del juicio. Producir pruebas antes del juicio. ¿Y qué significa producir pruebas antes del juicio y para qué? Bueno, ustedes saben que a veces hay personas que están en estado de convalecencia, que son testigos, tienen buena información para el juicio, pero no aguantan llegar al juicio. Entonces el Ministerio Público puede solicitarle al juez de la instrucción un anticipo de prueba. Y un anticipo de prueba es una audiencia donde se invitan a las partes, a todas las partes, y se le pregunta, se le toma declaración a la persona que debe darla, y esa declaración se toma oralmente, pero se transcribe en un acta, y esa acta se guarda para el día del juicio. Entonces, como la persona está convaleciente, te puede morir, pero ya yo tengo tu declaración, por lo tanto, te puede morir porque ya lo que yo quiero lo puedo llevar al juicio de manera escrita, así que muérete. Otro ejemplo, un extranjero que sea testigo de un hecho, pero que no vive aquí y tenga que irse a su país. Bueno, como él tiene que irse a su país, yo le tomo la declaración mediante un anticipo de prueba. Después que la obtengo en la audiencia, él se puede largar. Porque el día de la audiencia yo deposito ese testimonio como si él estuviese declarando el día del juicio. También está la reserva. Esta actividad administrativa es competencia del Ministerio Público. ¿Qué significa la reserva en la etapa preparatoria? Bueno, el Ministerio Público puede declarar, decretar por escrito y motivado, pero de manera excepcional, la total o parcialidad de la investigación, o sea, la reserva total o parcial de la investigación, siempre y cuando beneficie la investigación. Si no se ha dictado medida de coerción, porque si se dictó, no puede dictar la reserva total o parcial. Y eso es una competencia del Ministerio Público. Y por último está la resolución de petición. Resolución de petición. Es otra actividad que se da en la etapa preparatoria donde el Ministerio Público o la parte
tiene un problema, un conflicto con el Ministerio Público. El imputado, la víctima, tiene un conflicto con el Ministerio Público. ¿Y cuál podría ser ese conflicto? Por ejemplo, yo como imputado, como abogado del imputado, le digo, señor Ministerio Público, deme una copia del expediente o de la prueba que usted tiene respecto a mi cliente. Eso es un derecho que tiene el imputado, de tener a su mano todo lo que tiene el Ministerio Público, porque no puede haber secreto entre las partes. Entonces el Ministerio Público se niega o no la da o no hace caso. Dice, pues está bien, no hay problema. Voy y hago una resolución de petición al juez de la instrucción. Y le digo, mire, señor juez, quiero una resolución. El juez la ve, fija una audiencia, invita al Ministerio Público y le dice al Ministerio Público, dígame, ¿por qué usted se niega? Porque me da la gana, o por esto, por esto y por esto. Ok, y usted, diputado, ¿por qué quiere esa copia? Ah, porque es un derecho que yo tengo, usted tiene que autorizar que me la dé. Bueno, y el juez, después que escucha las partes, decide la petición. Esos son los actos administrativos que se dan en etapa preparatoria. Ahora vamos a conocer lo que son los actos conclusivos del Ministerio Público, o mejor dicho, los actos conclusivos de la etapa preparatoria. Actos conclusivos de la etapa preparatoria. Mire, la etapa preparatoria concluye cuando el Ministerio Público solicita un auto de apertura a juicio a través de la presentación de la acusación. 2, cuando solicita un penal abreviado. Más luego yo le explicaré eso. 3, cuando solicita una suspensión condicional del procedimiento. Eso se lo dieron en el procesar 1. Yo me imagino que te tengo que explicárselo porque ustedes lo saben. Vamos a conocer la acusación. La acusación es un acto conclusivo en la cual el Ministerio Público solicita la apertura a juicio. ¿Por qué solicita la apertura a juicio? Porque hay mérito suficiente, porque hay pruebas suficientes, porque hay pruebas pertinentes que se conectan con el hecho que yo investigue. Entonces, deposito una acusación ante el juez de la instrucción solicitándole el auto de apertura a juicio. Secretaria, léase el artículo 294 o cualquiera el que lo tenga a mano. 294, por favor. Acusación. Cuando el Ministerio Público estima que la investigación proporciona fundamento para someter a juicio al imputado, presenta la acusación requiriendo la apertura de juicio. La acusación debe contener 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado. 2. La relación precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado, con indicación específica de su participación. 3. La fundamentación de la acusación con la descripción de los elementos de prueba que la motivan. 4. La calificación jurídica del hecho punible y su fundamentación. 5. El ofrecimiento de la prueba que se pretende presentar en juicio, que incluye la lista de testigos, peritos y todo otro elemento de prueba, con la indicación de los hechos o circunstancias que se pretenden probar, bajo pena de inadmisibilidad. Excelente. Sí, siga, por favor. Si considera razonablemente que el imputado podrá no presentarse a la audiencia preliminar o al juicio, solicita se ordene el arresto u otra medida de coerción posterior. Excelente. Cuando el ministerio presenta la acusación, debe de cumplir con esos requisitos. Si usted, que es abogado del imputado, le presenta una acusación, lo primero que usted debe de verificar son esos requisitos. Verificar si el ministerio le dio cumplimiento a esos requisitos. Entonces, el acta de acusación deberá notificársele a la víctima o al querellante. ¿Para qué? Para que éste manifieste si pretende presentar su propia acusación o adherirse. Oigan bien, presento mi acusación o me adhiero. ¿Cuándo me adhiero? Bueno, si yo veo que la acusación es buena, es correcta, es profesionalmente adecuada, me gusta, me agrada, tiene buena calidad. La víctima o el querellante dice, no me voy a adherir porque es mala. No hay una investigación, no veo prueba contundente y el Ministerio Público está flojo.
Si te adhiere a la acusación del Ministerio Público, tú acarreas la consecuencia de eso. Si no te adhiere, tú sigues con tu caso como una especie como si tú fueras fiscal. La víctima en este nuevo código es una especie de fiscal. Tiene un poder de llevar su caso hasta la última consecuencia y de manera particular. De manera particular. Entonces también ustedes saben que se le notifica la acusación también al actor civil, que es el mismo querellante, para que diga cómo pretende, para que dentro de un plazo de 5 días indique la forma en que pretende requerir la reparación. El actor civil busca dinero, el actor penal busca pena. Yo veo mucha gente que cuando el querellante negocia y retira la querella por unos millones en un caso, y una vez la gente lo tilda de inmoral y lo acaba. No, si él me pagó, yo me siento satisfecho, no hay problema, retiro, porque yo estoy pidiendo dinero en la querella. Bueno, con eso, acto conclusivo, terminamos la etapa preparatoria. ¿Alguna pregunta sobre la etapa de investigación? Bueno, pasamos ahora al segundo tema del programa, que se llama audiencia preliminar o fase intermedia. Audiencia preliminar o fase intermedia. Y la audiencia preliminar o fase intermedia es la segunda etapa del proceso penal. Segunda etapa del proceso penal. ¿Y en qué consiste la etapa intermedia? Bueno, la etapa intermedia consiste para conocer uno o los actos conclusivos que se dieron en la etapa preparatoria, los actos conclusivos de la etapa preparatoria. ¿Y cuáles son los actos conclusivos de la etapa preparatoria? Lo que le dije, la acusación, la suspensión condicional del procedimiento y el penal abreviado. Cualquiera de las tres la conoce el juez de la instrucción de la etapa intermedia. En el caso de que se conozca la acusación, se está solicitando la apertura a juicio. ¿Y el juez qué va a conocer ahí en la etapa intermedia? El mérito de la acusación, si es útil, si las pruebas fueron obtenidas legalmente, si es buena, si tiene mérito y si hay suficiente prueba para una futura condena. El juez de la etapa intermedia o fase preliminar es un filtro a la acusación para evitar que casos sin fundamento vayan a juicio. Él verifica y hace un juicio de la prueba. Dice, no, esto está bien, aquí hay pruebas contundentes, pertinentes, doy auto de apertura a juicio. No, esto no está bien, aquí esto no funciona, esto es una investigación muy mala, ahí no hay condena y doy auto de no al lugar. ¿Cuándo se inicia la etapa preparatoria? Bueno, cuando se deposita la acusación o el penal abreviado o la suspensión condicional del procedimiento. En el caso de si se deposita una acusación, lo recibe la secretaria del tribunal. Y esta deberá poner en conocimiento a las demás partes de que esa solicitud, de que esa acusación está en ese tribunal. ¿Para qué? Para que las partes, en un plazo de 5 días, vayan a examinar y a pedir copia y a ver qué fue lo que presentó el Ministerio Público o el querellante. Entonces, el imputado, en un plazo de 5 días, deberá establecer qué pretende, cuáles son sus pretensiones, conforme al 299. Entonces, pero también el tribunal de la instrucción, cuando recibe la acusación, oigan bien, deberá fijar una audiencia que se deberá realizar en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 20. No menor de 10 días ni mayor de 20. ¿Qué pasa en la actualidad aquí? La audiencia de la etapa preliminar dura años. Eso duró un año, casi 2 años. Y la ley dice que no puede pasar de 20 días. Por eso es que aquí la gente cuestiona la justicia y se desencanta, porque no se cumple lo establecido en la ley. Entonces, la defensa podrá, en ese plazo de 5 días, solicitar o presentar un requerimiento conforme al 299. Secretaria, es el 299, por favor. Defensa.
Dentro de los 5 días de notificado, el imputado puede, 1, objetar el requerimiento que haya formulado el Ministerio Público o el querellante por defectos formales o sustanciales. 2, oponer las excepciones previstas en este código cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos. 3, solicitar la suspensión condicional del procedimiento. 4, solicitar que se dicte auto de no al lugar a la apertura a juicio. 5, solicitar la sustitución o cese de una medida de coerción. 6, solicitar la aplicación del procedimiento abreviado. 7, ofrecer la prueba para el juicio, conforme a las exigencias señaladas para la acusación. 8, plantear cualquier otra cuestión que permita una mejor preparación del juicio. Dentro del mismo plazo, el imputado debe ofrecer los medios de prueba necesarios para resolver las cuestiones propias de la audiencia preliminar. El secretario dispone todo lo necesario para la organización y el desarrollo de la audiencia y la producción de la prueba. Exacto. La defensa puede presentar cualquiera de uno de esos requerimientos. ¿Cómo se desarrolla la audiencia preliminar? De la manera siguiente. Tiene que estar presente el Ministerio Público, el querellante, la víctima, todas las partes. Y una vez constituido el tribunal, se le da la palabra al Ministerio Público para que presente sus alegatos de apertura. Luego al actor penal o actor civil y finalmente al imputado. Ojo, en la etapa preliminar hay que evitar conocer asuntos de juicio de fondo. Ahí no se conoce el fondo, no se conoce la responsabilidad penal o no del imputado. Cuando este código empezó, en esa etapa todos nos equivocamos, incluyéndome a mí. Creíamos que era una etapa para conocer el fondo. No, ahí no se conoce fondo, nada de fondo, nada. Ahí se va a conocer, en el caso de la acusación, lo que le dije, el mérito, si hay pruebas contundentes, legales, sostenidas legalmente, si son pertinentes. Sin embargo, bachilleres, en esta etapa se puede conocer una causal de justificación. Una causal de justificación. Por ejemplo, el abogado de la defensa va a decir, señor juez, nosotros vamos a presentar una causal de justificación basada en la legítima defensa. Él actuó en legítima defensa. No se está conociendo la responsabilidad penal o no de manera per se, pero sí se está conociendo una causa de justificación. Porque él va a establecer, mire, él cometió este hecho en cierto modo porque estaba autorizado a matar. Estaba autorizado porque el ladrón penetró a su casa, se introdujo en la habitación, a la habitación de los niños. Yo cuando veo a este hombre, lo primero, él tiene un arma en la mano, lo primero que yo tengo otra, yo disparo y maté. Él actuó en legítima defensa. Se puede discutir ahí, en esa etapa preliminar. Entonces, el juicio, esta audiencia se desarrolla basada en los principios del juicio oral, pero adaptado a la sencillez. Entonces, el juez de la instrucción, cuando esté conociendo esta audiencia preliminar, tiene dos opciones. Dicta un auto de apertura a juicio. ¿Y por qué lo dicta? Bueno, porque hay mérito suficiente, porque hay prueba contundente, porque hay prueba pertinente. O sea, lo envío a juicio. Y esa resolución no es apelable. Si alguien me dice por qué no es apelable, le pongo un 100 y no tiene que volver. Contesten, si alguien puede. No saben. Nadie sabe. Bueno, profe, que seguro lo envía a juicio porque ahí es que se va a conocer de verdad. ¿Perdón? Profe, seguro lo envía a juicio porque ahí es que se va a conocer. Lo envía a juicio porque ahí es que se va a conocer. No, ¿por qué no se apela el auto de apertura a juicio? ¿Que por qué que no se apela el auto de apertura a juicio? Esa es la pregunta. ¿Por qué no se apela el auto de apertura a juicio? Sí.
porque en esa audiencia solamente se puede conocer lo que son los méritos, se conocen los méritos de la causa, no el fondo. No. Otro, ¿quiere participar? Bueno, no se apela porque usted va para un tribunal y allá puede alegar lo que usted crea. Distinto al auto de no lugar, que es la otra resolución que dicta el juez de la instrucción. ¿Y por qué dicta el no lugar? Secretaria, le hace el 304, por favor. El juez dicta el auto de no al lugar cuando, 1, el hecho no se realizó o no fue cometido por el imputado. 2, la acción penal se ha extinguido. 3, el hecho no constituye un tipo penal. 4, concurre un hecho justificativo o la persona no puede ser considerada penalmente responsable. 5, los elementos de prueba ofertados en la acusación presentada antes de la audiencia preliminar resulten insuficientes para fundamentar la acusación. El auto de no al lugar concluye el procedimiento respecto al imputado en cuyo favor se dicte. Hace cesar las medidas de coerción impuestas e impide una nueva persecución penal por el mismo hecho. Esta resolución es apelable. Esa es otra resolución, auto de no lugar. ¿Qué significa esto? No envío a juicio por las razones que leyó la secretaria. No te envío porque tú actuaste en legítima defensa. No te envío porque las pruebas son inútiles, no sirven, no hay pruebas suficientes. Y no por eso. O porque la acción penal se extinguió o porque el hecho no constituye un tipo penal. Entonces, esa sí se apela. ¿Por qué se apela? Bueno, porque no fue una resolución de envío, no es una resolución de envío, entonces yo no tengo dónde presentar mis argumentos respecto a atacar esa resolución. Por lo tanto, el legislador me dijo, sí, puede apelarla. Distinto al acto de apertura a juicio, porque va por un juicio y allí tú puedes invocar cualquier cuestión. Bueno, con eso terminamos el segundo tema. El segundo tema del programa. Vamos a empezar al tercer tema y uno de los temas más importantes. Se llama juicio oral. El juicio oral. El juicio oral es la tercera etapa del proceso penal. Y es ahí donde se determina la responsabilidad o no del imputado. O no del imputado. Miren, el juicio oral se compone de tres grandes partes. Y pongan mucha atención porque esto le va a permitir, con este esquema, tener una mejor visión y una lógica de lo que es un juicio oral en la República Dominicana. El juicio oral se compone de tres partes. Primera parte, preparación del debate, sustanciación del juicio y la última, deliberación y sentencia. Preparación del debate, sustanciación del juicio y la última, deliberación y sentencia. Vamos a conocer ahora la primera parte del juicio que se llama preparación del debate. En esta parte la dirige el presidente del tribunal, si es colegiado, es informal, es rápida, es expedita y es sencilla. Es la parte del juicio oral donde se fija la audiencia. Donde se fija la audiencia. Oigan bien, que deberá fijarse en un plazo y conocer la audiencia en un plazo no menor de 15 ni mayor de 45 días. Oigan qué interesante, ¿cuánto tiempo debe durar un juicio oral en la República Dominicana? Desde que llega al tribunal de juicio no puede durar más de 45 días. ¿Cuánto dura un juicio en la República Dominicana? 2 y 3 años. Y hasta más. No sé si ustedes le dieron seguimiento al juicio del Chapo y al de Lucrecia en Europa. Si se dieron cuenta, los dos juicios acapararon la atención mundial y no duraron más de 60 días cuando empezó. Aquí el caso de Odebrecht, que ya está en la etapa de juicio, casi va a tener 3 años. Y la ley dice que no puede ceder de 45 días.
excepto puede duplicarse ese plazo si el caso es declarado caso complejo. O sea, 45 días más 45 días, ¿cuántos son? 90 días, si es declarado complejo. En la preparación del debate es la parte también en que se van a conocer los incidentes, las secesiones y las recusaciones. Miren, como su nombre lo indica, preparación del debate, es preparar el juicio para que después que pase a la segunda parte no se vaya allí con nada que sea joder. Es la etapa para que los abogados jodan, los abogados incidencialistas jodan. Ah, que no me gusta, la ITA no tiene el punto. Es para que si quieren joder, joda todo lo que usted quiera, pero dése cuenta que esta etapa es corta y una vez superada esta etapa, usted no puede venir a joder en su siguiente etapa. Entonces, esta etapa, el juez usted deberá joder todo en un plazo de 5 días. Y el juez deberá fallarla también en otro plazo de 5 días. A menos que la deje para la sentencia de fondo. También en la preparación del debate es el momento en que las partes presentan el orden de presentación de la prueba. Los que han visto películas de Hollywood, el orden de presentación de la prueba es cuando el abogado, el fiscal dice, señor juez, me voy con la prueba 1, prueba 2, prueba 3. La enumera. Prueba pericial es la 1, prueba testimonial es la 2, prueba documental es la 3. No sé si han visto películas de derecho de Hollywood y se dan cuenta que los fiscales y los abogados hablan prueba, no dicen prueba tal, de testimoniar o documentar o material, no, prueba 1, prueba 2 y prueba 3, la enumeran. Y también en esta parte, el imputado directamente el auto de fijación de audiencia personalmente. Si está preso, se le notifica personalmente y al alcaide, o sea, al director del penal. Entonces, la preparación del debate, como su nombre indica, aquí se prepara el juicio para que cuando empiece a desarrollarse no eche para atrás. Ustedes se van a dar cuenta por qué los juicios ahora duran mucho más. ¿Por qué? Porque los abogados, los fiscales y el juez, que es el más permisivo, permiten que lo que debe hacerse en esta parte lo hagan en las subsiguientes partes del juicio. Y el legislador dijo, no, háganlo aquí, porque cuando estemos allí es para matar la vaca, cocinarla y comérsela. No se puede hacer más nada. Si ustedes ven el juicio de Brecht, en plena sustanciación del juicio, presentando recusación, incidente, excepciones. Esa etapa pasó y por eso el proceso se alarga. Maestro, disculpe. En el caso de Odebrecht, es decir, se supone que se están violentando los plazos. Nadie menciona eso. A nadie le interesa que eso tenga alguna importancia. Es decir, lo que más o menos los bachilleres que estamos leyendo, las leyes, esas cosas, uno dice, pero ¿de qué me cuesta tener algunos conocimientos si estos juristas que están ahí, que están en defensa, que acusan, todo como que, no sé, es como una gracia? Mira, lo hacen por muchísimas razones. Interesante tu cuestionamiento. Primero, porque no le interesa. Segundo, porque pueden cobrar más por un problema de ética. Segundo, porque el juez desconoce el proceso. Tercero, porque tal vez no lo conozcan académicamente. Y eso afecta a la administración de justicia. Porque eso lo que hace es desencantar a la sociedad, que nunca se terminan los casos. Cuando una vez, hace como 12 meses, yo a mis sesiones de proceso penal, que son como 4 o 5, mandé a cada sesión a estudiarme 10 expedientes, 5 de corte y 5 de primera instancia, de casos penales terminados en cada juicio a nivel nacional. Y lo mandé a que se metieran en cada expediente de eso y me detectaran las violaciones procesales. Las violaciones procesales. ¿Y ustedes saben cuáles fueron los resultados? Que el juez violaba más la ley que el imputado. Porque cuando los procesos
andan mal, el culpable es el juez. Porque no importa, yo soy el que dirijo la audiencia. Si usted me viene a presentar una excepción, un incidente, una parte que no corresponde, le digo, inadmisible, ya el plazo le pasó, continúe la audiencia. Y punto. Pero mientras todo sea permisivo, se quedan callados, los casos seguirán mal. Esperemos que en las próximas modificaciones no incluyan plazos, porque eso no se cumple. Es que no tiene que ver con modificaciones. Las modificaciones, la ley le da vida a la gente, ser humano, el operador. El problema es que no hay un sistema de consecuencias para ti juez, para ti abogado, para ti fiscal. Bueno, con eso terminamos la primera parte del proceso y de ahora vamos a conocer en la próxima clase secretaria los principios del juicio oral. Pongan mucha atención a esa clase porque los principios son los que hacen a un abogado, no conocer un artículo ni la ley. Quien maneja principios es un excelente profesional y gana dinero. ¿Aló? Es el artículo 306, Sí. compañero. Principio de... Bien. Artículo 306. Un momentito. Teodoro, estoy en una clase virtual. Yo lo devuelvo cuando termine. Ok, gracias.
¿Aló? Entonces le decía, ¿me escuchan? Hola. Sí, señor. Le decía que nos la vemos en la próxima clase para conocer los principios. Pongan mucha atención, váyanse estudiando los principios del juicio oral. Pongan en Google principios del juicio oral y váyanse a la Constitución también, que hay principios, y manoseenlo. Y la próxima clase, secretaria. Secretario, ¿usted grabó esta clase? Sí, señor. Va a quedar un largo tiempo libre. Voy a tener que cortarlo. No, córtamelo, porque esta clase la voy a dar ahorita y de verdad que esto es tedioso por aquí. Ok, yo se lo envío. Yo tengo una clase a las 7. Si tú me ayudas con eso, te lo voy a agradecer. De hecho, estoy muy agradecido por todas tus ayudas que me estás haciendo. Grábamelo. Acuérdate que tú tienes que subirlo a YouTube, ¿no? Y después yo de YouTube lo agarro y lo así es. pongo. Tú sabes poner en la plataforma. Señor. Tú lo sabes poner en la plataforma. Es que tiene que ponerlo usted que tiene acceso a... No, yo te voy a dar acceso a mi clave. Lo único que tiene que ser honesta y seria. Ah, bueno, creo que soy honesta y seria. ¿Crees? No digo yo. No, es posible que usted me ponga a prueba. Está bien. Ve haciéndolo y tú hablamos ahorita. Bye. Ok, bye. Bye. Bye.